de hacer corto para no alargarme mucho, cada mes le sacrificaban una doncella, pero ese monstruo fue de un gran babalao que en su camino despreciaba a las personas y le decía, tú tienes cabeza de perro, tú tienes cabeza de serpiente, tú tienes cabeza de jabalí X. Y entonces Olofi lo castiga por haber hecho eso en reencarnarlo en un monstruo de 9 cabezas, las 9 cabezas de los animales que él mencionaba. Entonces, en una de las tantas ceremonias, el Obaga o el sacerdote principal le dice que tiene que entregar a su hija como precepto o como regalo, y pues él se pone triste. Entonces llega un joven guerrero y le dice, si me das a tu hija en sacrificio, yo la, yo la salvo de eso y yo lo salvo de ese monstruo. Y él pues va con Orula, se prepara, le da las armas necesarias, va matando a cada una de las cabezas y con su lanza mata al monstruo. Esto es, al irnos nosotros preparando, tratando de interpretar la palabra de Ifá, él agarra y nos hace presente en decirnos que tenemos nosotros 9 defectos o 9 vidas que tenemos que ir matando una a una para ir matando ese monstruo que tenemos internamente. Entonces, si lo hacemos en el oro, si lo hacemos comparativo con el oro, se supone que el porcentaje del oro es 23.99, porque solamente existe el 24, que es como lo consideraríamos el ser supremo. Teniendo en cuenta esto, nosotros somos oro también, partiendo de que somos hijos del supremo creador, entonces, pero estamos contaminados. Si nosotros vamos depurando y cada vez aumentando más esas virtudes, en vez de ser de 8 quilates, pasamos a 10, pasamos a 12, a 14, 18 y así sucesivamente. Pero me hacías una pregunta tú, mi hermano Linux, que si siempre es a ascender. No, es determinación de todos y cada uno de los seres el saber si quiere trascender, si quiere avanzar o quiere retroceder. Esto es, comparativamente, ahorita yo soy oro de 10 quilates y si me comporto de una manera irracional, incongruente, donde siempre estoy tratando de dañar a los demás, pues en vez de limpiarme, me voy a contaminar más y voy a bajar a 8 quilates. ¿Sí? Entonces, esa es la función que tenemos y eso es lo que yo entiendo para reencarnación. Darnos esa oportunidad de ir limpiando, depurando, sacando toda esa porquería que tenemos en nuestra existencia. Y pues se nos dan 9 oportunidades. Recordemos numerológicamente que del 1 al 9, cada uno tiene su valor. El 9 es fin de ciclo y el 10 volvemos a comenzar, viene a ser el 1, entonces regresamos al Padre y volvemos a comenzar. Pero ya se supone que hay quienes ya no regresan. Es la oportunidad que se nos da. No sé si alguien más quiera aportar. Cedo la palabra. Gracias, bro. A ver, profe Robert, ¿usted qué opina de esta breve historia? Pues lo interesante de la reencarnación es el hecho de, hace poco nos comentaba aquí nuestro hermano Miguel, que muchas culturas realmente lo manejan, ¿no? El por qué, la razón y todo, pues bueno, a mí se me hace curioso que se maneje, ya también recordando un poco lo que dijo Sam, pues esta necesidad del por qué, ¿no? Del por qué la reencarnación, dependiendo de lo que viera, ¿no? Yo tengo como siempre en este tipo de cuestiones, tengo mis dudas, ¿no? Como tal, ¿no? Yo creo que son planos que uno debe de entender el por qué el plano. Siento que el plano tiene que tener alguna razón. Yo soy de la sensación de un universo casualístico, ¿no?
Y el estar aquí necesita ser una razón. ¿Qué es la razón de estar aquí? Pues bueno, lo único que explicaría para mi caso, para mi forma de verlo, una reencarnación, es que no hayas logrado desenterrar o encontrar la razón de estar en este plano, ¿no? Pero pues bueno, o sea, yo en cuanto al tema, ya lo sabes, mi querido bro Linux, soy el escéptico en este aspecto, pero el escéptico que tiene ganas de creer, ¿no? Y aquí mi hermano Miguel y Miguel y Sam tienen un enorme conocimiento al respecto, entonces a mí me agrada mucho escucharlos. Sí, sí, muy cierto, ¿no? Tanto Sam por su parte de psicólogo y toda esa parte que nos dio, pues está muy, muy padre, ¿no? Y, y nos explicó y nos vio muy, muy bien por esa parte y nos dejó más dudas, ¿no? Miguelón también ahorita me deja dudas de esas, pueden ser 9 reencarnaciones. Tomamos esta historia como 9 reencarnaciones que tenemos y que cada una pues va ahí, nos va enseñando algo, pero ya bien nos dice, ¿no? Al final llegas al 10 y el 10 es el uno otra vez y vuelves a iniciar. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? Pues en cantidad de veces se puede repetir, ¿no? Cuando sales del origen y llegas al origen como un ciclo siempre de caracol, siempre vas a salir y llegar al origen. Entonces, de ahí también una cuestión, bro Miguelón, puede ser que tengamos esas 9 reencarnaciones, pero la reencarnación también puede ser en el mismo cuerpo, bueno, en la misma vida, ¿no? O sea, podría ser en la misma vida, porque al menos el análisis que hicimos la vez pasada, eh, algo que detalló el profe Robert, fue que, y con la tecnología que tenemos ahora o en un futuro, pues vamos a poder clonar nuestro cuerpo, ¿no? Suena muy película de ciencia ficción, pero nos vamos a poner clonar el cuerpo y de ahí tal vez trasladar esos conocimientos. Y entonces sería un cuerpo pues clonado, tendría la misma vida, sería reencarnación. Y era lo que veíamos, ¿no? No sé si te lo has preguntado, bro Miguelón, esa parte, ¿no? Y, y es transmitir el espíritu a ese cuerpo nuevo, o dónde queda esa parte del espíritu, ¿no? O sea, nada más vas a pasar conocimientos y entonces los conocimientos y las razones te dan la reencarnación, o es el mismo espíritu que es eterno y nace en otro cuerpo. Eso es una reencarnación. O sea, dije, ah, caray, sí es cierto, ¿no? O sea, definimos, al menos tenemos una definición de reencarnación como otra vida, entonces otro cuerpo. Pero actualmente y muy a futuro, no lo dudo un poco que se clone, puedes pasarte, ¿no? De una vida, de esa vida, vivir esa misma vida. Entonces ya no es una reencarnación como tal, o sí lo es, porque estás cambiando de un cuerpo a otro. Tal vez ese cuerpo iba a morir, pero tú tenías tu respaldo, ¿no? De cuerpo físico y pasaste los conocimientos, pero ¿y pasarías el alma? ¿Cómo ves De ese hecho, análisis, bro? a tu pregunta, sabemos perfectamente y creo que todos lo hemos experimentado, lo que decías tú, reencarnar en el mismo cuerpo. Desde mi punto de vista y un análisis que he hecho, cada vez que nosotros dormimos en la noche, si tú te fijas, nuestro espíritu, nuestra alma se desconecta del mundo material y volvemos otra vez a encarnarnos en el mismo cuerpo que estamos cuando volvemos a despertar. Y muchas veces, si tú te fijas, no recuerdas lo que soñaste, porque en el sueño pues hay muchos momentos, creo que muchos sabemos los diferentes niveles de sueño, que es el alfa, beta,
y así sucesivamente hasta llegar a un sueño profundo, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, hacen lo que le llamamos, y algunos lo conocen, el desdoblamiento, que es salir de ese cuerpo, viajar y regresar. Entonces, ahí lo podríamos reencarnación, si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista en donde nosotros cuando morimos, es como si esta vida que tuvimos de 50, 60, 70 años, fue un día. Se muere, es la noche, y cuando volvemos a nacer, estamos en el siguiente día. Entonces, ese siguiente día nos va a dar oportunidad de tener nuevas vivencias, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, pero también podemos recordar lo que hicimos el día anterior. Caso se da en algunos que no sé si será comprobado, que dicen que cómo es posible que Mozart y ellos, cómo es posible que cada uno de ellos recordara o hiciera unas sonatas de música cuando ni siquiera habían tenido una pauta musical en sus manos. Entonces, ¿está recordando vidas pasadas? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Son muchas las intrigantes que nos hacemos con respecto a lo que es la reencarnación. Creemos que el estar en este plano es el único y que ya no vamos a tener otro. Pues la religión dice por ahí algún dicho que cuando la ciencia llegue al pináculo del conocimiento se va a dar cuenta de que la iglesia tiene años, siglos de estar en el conocimiento. Entonces ellos ya nos hablan de una reencarnación, ¿sí? Como metafóricamente lo entendemos, pues que morimos y que volvemos a nacer, pero cada vez que nosotros dormimos también es una reencarnación. No sé cuál sea su punto de vista. Me gustaría que opinaran al respecto, porque cada sueño para mí es una muerte, en donde me desconecto de este mundo material y cuando despierto me vuelvo a conectar. Muy cierto, bro. Miguelón, se me había pasado esa parte, ¿no? Cada que vamos a dormir y a descansar, realmente nos desconectamos del mundo. Realmente, pues no sabemos de nosotros en esas horas que pasamos dormidos. Pues estamos aquí, tal vez la gente nos ve, pero nosotros nos desconectamos y es como una muerte, ¿no? Es la luz del día, la luz de la noche. Mientras haces cosas, estás viviendo esa vida, pero cuando duermes, despiertas en otro momento en tu vida, pero es otra parte de tu vida. Es la misma vida, pero moriste en un rato porque quedaste ahí, o sea, sin hacer nada, descansando tu cuerpo. Pero sí, realmente volviste a tu cuerpo a vivir y sí se puede tomar como una reencarnación, muy cierto, muy cierto. Y despegarte de ese cuerpo y volver al mismo cuerpo, que es similar a esa definición que yo te pregunté, ¿no? Muy cierto, se me había pasado esa parte. ¿Cómo ves, profe Robert? Bueno, aquí a lo mejor estaría interesante la opinión de Sam como psicólogo. Hay que recordar que mientras se va a unir ahorita Martín, está en la sala de espera. Yo creo que aquí existe el subconsciente, Linux, y nuestro subconsciente es parte de nosotros. De una manera psicológica, cuando dormimos, el consciente queda en segundo plano y el subconsciente toma control del cuerpo. Entonces, no sé si dentro de de este entorno se podría llamar como reencarnación, pues puesto que realmente toma el rol nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, digo, sería como punto de debate, ¿no? En este aspecto de psicología, ¿no? Y habría que ver qué más un psicólogo nos podría comentar, ¿no? Muy cierto. La
hacen una pregunta, ¿no? Aquí en el foro, que es ¿cuáles son las bases para creer en la reencarnación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque, bueno, es que hay varios y detallados estudios, ¿no? Ya nos contaba Sam del estudio que hicieron aquí en México, ¿no? Del chico, del niño que contaba su historia a sus papás y los lleva a una parte de la sierra de Aguascalientes y coincide que, pues, el niño contaba lo que era su vida anterior, ¿no? Y que todavía parte de su familia todavía existía en esa parte de Aguascalientes, de la sierra de Aguascalientes. Y así hay muchos estudios que están basados en historias iguales, que niños están contando la historia de una vida pasada y llegan a investigar y resulta que sí vivieron ahí, que todavía hay familiares que llegaron a conocer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues están las bases de la reencarnación. La otra parte de la base de la reencarnación, siento que es las más documentada o que más se ha llegado a plasmar es la parte del budismo, ¿no? Con ahí se me fue el nombre. Sí, se me fue el nombre la reencarnación de Buda. Del Dalai. El Dalai Lama, ¿no? Ellos lo tienen muy, muy definido y ahí está, ¿no? Lo tienen documentado y todo. Y ahorita esa pregunta que te hice, se me responde a Miguelón de saber que vas a ascender o a descender, ¿no? Nos contaba el Bro Sam que era una parte de una vida del Dalai Lama que murió todo borracho, ebrio en un prostíbulo, ¿no? En una taberna ahí. Entonces, ya no iba en ascenso, sino siento que esa parte la vio en descenso, ¿no? Pero esa vida le ayudó en algo a lo mejor, entonces la siguiente vida otra vez va hacia el ascenso de esa luz y de ese conocimiento que se está buscando en esta vida, ¿no? Bueno, aquí retomando un poquito lo que mencionaba el querido hermano Robert, sobre mi comentario con respecto al sueño, habla de que ¿Perdón? No, profe Robert, acepta a Lalo, ¿no? Voy, gracias. Okay. Les decía yo, o sea, sí tiene razón, en el sueño hay el consciente que se desconecta y el consciente que sigue conectado, pero yo por eso les decía, se pudiera considerar como una semi-reencarnación, porque cuando el consciente y el subconsciente se desconectan de la materia, el subconsciente todavía sigue regulando, vamos a decir, si el consciente se desconecta, el subconsciente sigue conectado para seguir regulando las funciones básicas como son circulación, respiración, movimientos intestinales, todo ese tipo de cosas. Pero cuando el consciente y el subconsciente se apartan del cuerpo, de la materia, entonces es cuando estamos en lo que es la cuestión muerte, que es desprendimiento de cuerpo, alma y espíritu, que ahí estamos, pudiéramos decir, alma y espíritu es el consciente y el subconsciente, es como yo lo entendería, se desconectan y entonces hay una separación completa. Desde el momento en que tenemos nosotros esa separación, pues sí es un poquito difícil el tener bases científicas. Casi todo es testimonios, casi todo es de acuerdo a experiencias vividas de algunas personas. Alguien que pudiera demostrar científicamente, yo estuve en el año de 1800 y viví así, pues es algo difícil, ¿sí? Porque pues necesitaría de guardarse registros.
que sí, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo ya estoy yo como que me acuerdo de que fulanito, perenganito, pues sí, lo pudieran tomar como que es un muy buen historiador y conoce detalles de ciertas cosas, pero científicamente hasta ahorita que yo lo sepa que se ha demostrado, no hay una base científica. Hasta cierto punto hay fe. Eso es lo que yo considero. ¿Sí ves que sí? Sí, mejor ahí en Chedraui, no que aquí. Es que son cosas, esta parte de la reencarnación, del tarot, de las mancias y todo eso, pues entra también en esa parte de fe, ¿no? Dar ese brinco de fe dentro del método científico, creer estas partes y llegar a esa conclusión también. Martín, ¿cómo estás, bro Martín? Tu micrófono está apagado. Hola, buenas noches. Estoy aquí qué milagro. Errores técnicos de mi teléfono, pero pues muy interesante el tema, ¿eh? Lo sigo escuchando y ya al ratito, si vos me lo permiten, con mucho gusto, doy una opinión. Dale, bro, una opinión. Te toca. Bueno, es que el tema sí es algo complejo. Me gustó mucho la pregunta que dicen las personas que con mucho gusto siguen el canal, de que si hay bases científicas o hay un fundamento como para creer en la reencarnación. Yo creo que es una cuestión de personal, porque obviamente el hablar sobre la vida y la muerte, pues es un tabú hoy en día, a pesar de todas las herramientas que existen para investigar, para analizar y para poder crearse un concepto claro sobre el tema. Pero sí es algo muy interesante desde la perspectiva del esoterismo hindú, más que nada por su filosofía. Buda, el collar de Buda, pues dice que tienen 180 cuencas o bolitas, y que se dice en la tradición que el ser humano cuando regresa a este plano físico, tiene 180 oportunidades para poder evolucionar en su conciencia. No es lo mismo reencarnar a retornar a este plano físico, porque la reencarnación involucra un estado de conciencia donde la persona puede reconocer y puede saber las existencias de sus vidas anteriores a través del desarrollo evolutivo de su conciencia. No aquel que retorna sin haber muerto y al renacer, al nacer de nuevo, no saber quién fue en su vida anterior. Por eso es muy interesante el tema sobre la reencarnación. Bueno, es lo que yo pienso en ese sentido. Sí, muy cierto. Muy cierto, bro. Tienes esa parte de la razón de decir, caray. Pues todo, no sé, es que llevar ese conteo o ver esas historias también podría ser parte del método científico, de llevar esta parte de la reencarnación. Yo creo que no, bro. O sea, el método científico para este tipo de situaciones es muy limitado. Hay que recordar que el método científico habla de una observación y la repetición del fenómeno, y ese fenómeno se tiene que volver a dar. Si bien hay evidencia de que hay una reencarnación a través de relatos que están documentados, para que fuera completamente método científico tendría que ser válido para todos aquellos que mueren, ¿no? Debería se convertir como una ley, y no es el caso. O sea, a mí me preguntas si yo soy alguien reencarnado,
pues debería ser capaz de recordar dónde andaba antes de nacer, y te voy a ser sincero, o sea, no tengo esa experiencia, ¿no? Y ya con simplemente ese caso abandona el método científico. Pero afortunadamente no es el único método que se tiene para demostrar o para lograr ciencia, ¿no? Para lograr verdades, ¿no? Hay que recordar que aunque es el que más se usa, es el menos adecuado para muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que debe de explorarse este tema de investigación no a través del método científico. Está en mute tu teléfono, bro. Hay que quitarle listo. Ok, ya. Aquí me gustaría hacer una observación, y creo que a más de alguno de los que estamos ahorita y de los que están escuchando, les ha pasado que voltean a ver a una persona y dicen, yo la conozco, ¿de dónde, de dónde? Y no recuerda uno. Y dices, es que con esta persona yo me siento inclusive cómoda, a gusto, satisfecho, pero ¿de dónde? Entonces, ahí pudiéramos dar una justificación en que en este plano, en esta dimensión que estamos ahorita, en esta época, no lo hemos conocido, pero en planos o en épocas remotas tuvimos un tipo de convivencia con esa persona en donde tuvimos ese contacto, esa unión en donde nos agradamos. ¿Por qué se da estas situaciones? Pues es un poquito difícil explicarlo desde el punto de vista científico, pero creo que a muchos les ha pasado eso. Hay personas que, por ejemplo, también, o sea, sin conocerlas, nos hablan de X persona y decimos, ay, me cae mal. Y no sabemos el por qué, no sabemos explicarlo, pero tenemos, en algún momento pudo haber una situación donde tuvimos algo desagradable con esa persona y ahora no lo sabemos explicar. La reencarnación, como repito, no nada más se da en el hinduismo, se da en el islam, en el budismo, en el rastafari. Les comentaba que es alguna cultura que se puede decir más nueva, de 1800 para acá, pero que se considera la reencarnación de la tercera reencarnación de Jesús, en donde la persona esta es el descendiente 255 del rey Salomón, bla, bla, bla. De hecho, el anillo del rey Salomón, si ustedes lo analizan, es cíclico, es la serpiente devorándose a sí misma, o sea, empieza, tenemos un ciclo de vida, termina y vuelve a empezar otro ciclo. Entonces, desde ese punto de vista nos está diciendo que nosotros tenemos que seguir evolucionando. En este plano, comentaba yo en algunas veces con mi esposa, me dice, es que él ya es un alma vieja. Ella tiene esa capacidad de detectar cuando una persona es un alma joven. ¿Qué es para nosotros o para ella un alma vieja? Un alma que ya ha tenido varias reencarnaciones. Y un alma joven, pues es un alma que ha tenido pocas reencarnaciones. Se supone que esa alma vieja ya tuvo muchas oportunidades y a veces dices, ay, qué ingrato, o sea, tienes cientos de reencarnaciones, ¿sí? Y todavía sigue siendo la misma gente, disculpen la palabra a veces, ahora le llaman tóxica, ¿sí? Yo le llamo nefasta o persona desagradable, ¿no? Pero persona tóxica. Mencionaba el hermano Martín que las cuentas de Buda son 180. Volvemos otra vez y nos vamos a numerología, no, bueno, multiplicamos 9 por 20, pues son 180, y si volvemos es 8 y 1 son 9, es el final, son el ciclo, y volvemos a comenzar una y otra vez. Tenemos oportunidades, hay veces que no las aprovechamos, ¿sí? Y seguimos siendo lo mismo.
No sé, por ejemplo, en algunas otras culturas, vuelvo a repetir, todas las culturas, todas nos mencionan, por lo poquito que traté de documentarme antes de entrar al tema, todas mencionan la reencarnación. Inclusive podríamos llamar la religión de Satanás, también habla de una reencarnación de él, en donde él reencarnó en un ser, primero era un ser divino de luces, por otro, después fue matado a un ser de maldad. Entonces todos tenemos una reencarnación. Cedo el micrófono para que alguien más, para que no digan que nada más yo. Gracias. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar. Apoyo totalmente la moción de nuestro hermano, correctísimo lo que mencionas. Y sí es importante porque es importante entender la evolución de la conciencia es gradual. Obviamente nosotros estamos en el reino animal, ¿verdad? Considerando que estamos en 3 reinos, que es el mineral, el vegetal y el animal. Nosotros como máxima evolución del reino animal, pues obviamente somos humanos. Entonces nosotros tuvimos esa conciencia de mineral, de una roca, de un cuarzo. Después llegamos a tener una conciencia vegetal donde a lo mejor fuimos una planta, fuimos un árbol, ¿sí? Y después llegamos al reino animal, donde a lo mejor fuimos un chango, una águila, y mientras seguimos creciendo en esa evolución, llegamos a la cúspide, que es la raza, que somos los humanos. Científicamente se ha descubierto que obviamente las plantas sienten, sufren. Se ha descubierto que los minerales, dentro de su composición interna, tienen fuego. Entonces nosotros, obviamente, pues somos energía. Y si partimos de ahí, considero que el reencarnar sí son posibilidades que tenemos nosotros como humanos para poder llegar hacia la unidad. Ese es el fundamento de nuestra evolución. Llegar a tener una conciencia divina, pero a través de dudas y errores, y solamente seguir trabajando en la conciencia. Sí, muy cierto. Ajá. Entonces yo considero que nosotros, cada vez que nacemos, cuando la persona trabaja sobre su composición interna y sobre su estructura interna, es decir, el trabajo del ego, no matarlo, sino al contrario, transformarlo. Incluso hay prácticas Rosacruz donde te dicen que al ego realmente lo necesitamos transformar, transmutar, para que sea digamos que nuestro trampolín para poder llegar hacia una conciencia más equilibrada con el mismo universo. Pienso yo que hablar sobre la reencarnación es hablar sobre quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy, qué va a pasar conmigo después de que muero. Y más sin embargo, en la teosofía, por ejemplo, en estudios de Blavatsky, dice que cuando la tercera raza que nos antecede, que fue la Lemur, decían que inclusive ellos sabían el día en que iban a morir y después hacían todo un proceso para morir, y ellos morían felices sabiendo que habían cumplido una etapa de su proceso de evolución, y al morir se preparaban para volver a nacer, a renacer y seguir trabajando esa evolución que era su meta. Nosotros como humanos le tenemos miedo a la muerte.
pero así como nosotros celebramos la vida y el nacimiento, así deberíamos de celebrar también la muerte, porque es una catarsis y es un proceso que cada día seguimos teniendo, ¿no? Pero lo importante es saber por qué estamos aquí y qué necesitamos hacer para que el día de mañana, si volvemos a nacer, tener esa conciencia de nuestras vidas anteriores para seguir trabajando sobre esos errores y sobre esas trabas que nos impiden evolucionar en nuestra conciencia cósmica. Es una opinión muy, muy humilde de mi parte y es algo con lo que yo siempre me he casado en ese sentido con esa idea. ¿Es cuánto? Muy cierto, ¿no? Y pues hoy en día nos dicen, está muy de moda hablar de la reencarnación y de todas estas partes. Y ese sistema de conectarte a ver otras vidas pasadas, es cierto, es como, siento que, y nos dicen aquí, es como la computadora, ¿no? Puede ser hackeable. Al final no sabes si te vas a conectar a esa vida o te vas a conectar a otra de alguien más. Si realmente viviste esa vida o nada más te está llegando esa transmisión de esa vida, ¿no? Nos hacen una pregunta que, ¿cuál es la diferencia entre reencarnación y resurrección? Ah, caray, entonces, ya. ¿Quién nos ayuda a responder esa parte? Reencarnación y resurrección, bros. Bueno, yo creo que son dos conceptos muy diferentes. Reencarnar, como bien lo dice su etimología grecolatina de volver, es el proceso que el alma tiene, o la esencia más bien, la esencia tiene al descarnarse, al descarnar su plástico, su cuerpo físico, ¿no? El que la persona pues no sé, es como que algo medio ambiguo. Bueno, si me permiten opinar, la reencarnación, perdón, no sé si interrumpí. No, sí. La reencarnación, volvemos, es un tema algo difícil. En días pasados, no sé si muchos de nosotros hemos visto la película Lucy. Nos habla de que el ser humano, a pesar de que ha evolucionado dentro de millones y millones de años, como mencionaba nuestro hermano Martín, con respecto a que tenemos los 3 reinos, algo nos diferencia del reino animal, que es la capacidad de discernir. Esto es lo que nosotros creemos que somos la cúspide de la creación. Cuando se ha demostrado que el delfín ha desarrollado, si nosotros hemos desarrollado el 10%, el delfín ha desarrollado el 20%. Algo que nos enseñan, y se los he dicho yo, y voy a entrar a lo mejor en algunos temas que son algo escabrosos y que a lo mejor a algunos no les agrada, el que los animales nos enseñan la vida como debe de ser. Esto es, ¿qué animal del reino animal utiliza lo que es la cúpula o cohabitación o el sexo como forma satisfactoria, no como reproductiva? Y los únicos animales que lo utilizamos para satisfacer, y está comprobado, es el delfín y el hombre. Basándonos en eso, que tenemos la evolución según esto, ¿sí? ¿Quiénes son los más evolucionados? ¿Por qué pensar egoístamente que somos los únicos en la galaxia, en este mundo, que tenemos esa capacidad de razonar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo el otro día comentando con nuestro hermano Linux, le decía yo, mi hermano, es que cuando nosotros entramos al de qué, por qué y para qué, de dónde venimos, a qué venimos y para qué venimos,
nos responderemos muchas preguntas. O sea, ¿a qué vine a este plano? ¿Cuál es ay, ¿cómo le llaman? Tenemos un fin. A lo mejor el fin es ayudar a otras personas y nosotros no sabemos. Y hasta que ayudamos a esas personas, hasta entonces podemos decir, dejo este plano para ir a otro plano. Entonces, sí es un poquito difícil no preguntarnos. Nos preguntamos que si existe la reencarnación. Vamos a pensar que sí existe. Para los que no creen, yo sí creo. Pero los que no creen, ¿para qué existe? Ah, pues mira, existe para que tú puedas. ¿A qué veniste a este mundo, en esta época? Ah, pues veniste a ayudar a alguien. Creo que en eso sí creemos, en que todos tenemos un fin en este plano de servir, de ayudar, de compartir los conocimientos que tenemos. ¿Es cuánto? Perfecto. Ahorita nuestro querido hermano Linux se le apagó la compu, entonces ahorita nos acompaña. Yo quería hacer ahí una anotación en cuanto a lo de las plantas y todo, nada más como pie de página. Déjenme, listo. Hay una diferencia entre sentir y sufrir. Yo creo que es importante ponerlo ahí como pie de página para todos los oyentes de esta estación de radio, para que no se vaya a extrapolar, ¿sí? O sea, no se vaya a creer que porque una planta tiene un mecanismo que le permita establecer un sistema de defensa o posicionarse con respecto al sol o emitir algún tipo de toxinas para la defensa misma, que es un nivel muy básico, ¿no? Se llama la autopreservación, a un nivel muy superior del humano, que el sentimiento le puede dar, puede irse a sufrir o puede irse a tener un gozo. Entonces estamos hablando de intelectos muy avanzados, como decía nuestro querido hermano Martín, ¿no? O sea, y es tocar lo que se llama conciencia, ¿no? Si en lugar de decir si una planta piensa, os digo siente o no, a lo mejor preguntar si es consciente la planta, ¿no? Y la respuesta va a ser no, no hasta este momento. Muchos animales no son conscientes de sí mismos, ¿no? Son algunos animales que se cree son conscientes de sí mismos con las pruebas que se han hecho. Nuevamente, el método científico no es infalible, sí, eso es importante que se sepa, ¿no? Inclusive conforme ha pasado el tiempo, la situación de lo que antes se probaba como un método científico ha sido corregida, ¿no? Se hablaba de una constante gravitacional y ahora resulta que no es constante, ¿no? O sea, se hablaba de que el ser humano conocía del universo, no sé, el 50%, y resulta que fue el 5% con la materia oscura, ¿no? Entonces yo creo que el tema es importante y hay que abarcarlo como nos decía nuestro hermano Martín y sobre lo que menciona nuestro hermano Miguel. Es importante qué es lo que ustedes creen, lo que se va a creer. Al final es una experiencia empírica, ¿no? Y de autoconocimiento. No escuchen, para los que hicieron la pregunta, si existe algún tipo de ciencia como tal, no va a haber, no va a haber de ese momento, ¿no? Y lo único que va a aparecer con la ciencia es que existen casos que están extraños, ¿sí? Y hay otros casos que pues cualquiera puede engañarlos, no es como los ovnis. O sea, no porque vea algo flotando en el cielo y no sepa qué es, ya es un marciano o es una persona de otro planeta. Depende mi nivel de conocimiento. Entonces, y eso volvemos a esta constante de los últimos temas, ¿no? Es empírico, totalmente empírico, ¿no? Desafortunadamente para la reencarnación, pues el empirismo no es muy bueno, ¿no? Porque es hasta que te mueres. Entonces, pues a ver qué va a pasar.
Entonces, lo que sí es importante es documentarse y documentarse con casos adecuados, ¿no, bro? Yo creo que seguirlos y seguirlos bien, tratar de discriminar todo aquello que este nivel de conciencia del ser humano es alto, ¿no? Porque hay humanos que les gusta engañar, ¿sí? Entonces, hay que estar muy bien documentado de los casos, porque hay casos muy bien documentados, pero no combinarlos con que ya es un hecho científico, no, o sea, eso ahí no llegamos. Bien, tenemos como invitado a Mario y Linux aún no se conecta, pero pues bueno, estamos hablando de la reencarnación por si alguien más desea hacer otro comentario. Cedo el micrófono. Lalo, tú no has comentado mucho, no sé si se está escuchando bien, no sé si quieras comentar algo, Lalo. Ya está nuestro bro Linux aquí. Listo, bro, aquí ando. Le pasé el micrófono a Lalo, pero a lo mejor no. Sí, No claro sé que sí, pues Lalo no ha aportado mucho, bueno, a lo que me quedé. Pues creo que no. Ahorita mi hermano Robert manejaba lo que es un nivel de conciencia. Realmente tenemos nosotros, todos y cada uno de los seres humanos, tenemos un maestro secreto, que es el que nos dice qué está bien y qué está mal. O sea, no podemos ocultar y decir, ay, no, es que yo no sabía. Lo hemos visto en casos de criaturas, niños de 4 o 5 años que todavía no tienen cierto grado de conciencia, pero que agarras y cuando van a hacer una travesura, lo típico, voltean a ver a un lado, al otro, para ver si alguien los ve. Entonces, aunque no lo dicen, pero lo reflejan, donde su estado de conciencia les está diciendo que van a hacer algo mal y que están buscando que no los vean para que no sean detectados. Entonces, ese estado de conciencia también podríamos hablarlo, lo que en algunos llaman cielo y infierno. Yo hago algo mal y yo estoy consciente de que hice algo mal y eso que hice mal me está atormentando y me está haciendo sentir mal. El que dañé a fulanito, perjudiqué a perenganito y cuestiones de esas. Entonces, es muy importante manejar lo que es el nivel de conciencia. Muy importante. Todos tenemos un nivel de conciencia. En alto, bajo, mediano grado. Un asesino, su nivel de conciencia lo ha querido adormecer, tranquilizar, a su conveniencia, decir, no, yo no estoy haciendo mal, al contrario, es satisfactorio lo que yo hago. Y llegamos a hacerlo. Y entonces lo que para nosotros ya no es malo, para ellos es malo. También no son usos y costumbres. Yo les preguntaría, ¿para ustedes es malo salir a la calle desnudos? Y me dirían ustedes, sí, pues ¿cómo? Ah, pero vete a África y verás cómo al andar desnudo no es malo. Al contrario, hay culturas en donde el andar desnudo es una ofrenda. Aquí andar tapados de la cara, pues para nosotros es algo que es, ay, por favor. Y las mujeres, más sin embargo, de la India, de todos esos lugares, es preferible andar tapados de la cara que andar tapados del cuerpo. Las vemos con los velos muy tenues, pero la cara bien tapada. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Entraríamos en la reencarnación. ¿Es bueno creer? ¿Es bueno no creer? El creer es algo que el ser humano siempre ha buscado darle una explicación de cualquier tipo a algo que no entiende. Y realmente todavía no entendemos lo que es la vida y la muerte. Porque ¿quién nos dice a nosotros que nosotros somos los muertos y ellos son los vivos? Los que ya se fueron. ¿Es cuánto?
Muy buena pregunta. Les voy a compartir una experiencia que yo tuve a los 15 años. Estuve 6 horas en estado de coma, y yo vi Túnel. el famoso túnel, ¿no? Y cuando yo me acuerdo, o sea, sí me acuerdo que me iban llevando en una camilla, veía a los doctores, enfermeras, y de repente me desconecté. Entonces yo empiezo me veo en una oscuridad total, pero voy descendiendo hacia abajo. Cuando empiezo a descender hacia abajo, toco el piso y veo ese puntito famoso de luz. Empiezo a caminar sobre él, pero se me hacía días, meses, el tiempo que yo pasaba, el tiempo que yo iba caminando hacia esa luz. Pero era consciente de mí y yo decía, bueno, no me crecen las uñas, no me crece el cabello. Cuando paso ese punto de luz, me encuentro en un museo, estilo barroco, cuadros grandísimos como de 2, 3 metros, y veía gente de todas las edades, gente blanca, gente negra, morenos, de ojos cafés, de ojos negros, azules, verdes, niños, de todo, pero se escuchaban como lamentos. Las caras se querían salir del cuadro y se veía como un látex, nada más se les veía así el contorno pues del perfil de sus caras. Paso ese museo y entro como a un túnel debajo de la tierra y me empiezan a salir raíces. Las raíces eran grandes, eran chicas, y yo siento dolor y siento que me empiezan a cortar y no me dejan avanzar. Pero sin embargo había huecos en los cuales yo me metía y seguía avanzando, ¿no? Después de que paso esa parte, al final me encuentro con un túnel definido así como un hoyo así, hecho por una excavadora, pero me empiezan a salir muchas manos y me querían agarrar. Entonces yo me asusto y empiezo a correr y las empiezo a tlaquear, como a quitármelas, ¿no? Entonces nada más de repente siento que me agarran así de la mano, de aquí delante de la muñeca, y desperté y era mi mamá. ¿A qué voy con esto que les estoy platicando? Yo pienso que cuando el ser humano empieza a trabajar sobre sí mismo, empieza a conocer otras formas de estudiar la naturaleza humana, empieza a tener esa curiosidad por descubrir qué hay más allá de. Entonces, sí, platicar sobre este tema a muchos les puede decir, no, pues es que eso es mentira, eso no existe, nada más nacemos y morimos y ya. Pero cuando la esencia de la persona, más bien cuando la esencia que habita en esa persona empieza a trabajar sobre sí mismo, llega un momento en que empieza a tener más afinidad hacia lo espiritual. Se empieza a cuestionar sobre su existencia, se empieza a cuestionar y realmente, neta, nada más es esta vida y ya, o hay algo más allá. Yo pienso que la evolución de la conciencia es eso, es el caminar día a día por descubrir qué hay más allá de este velo que existe en la mente de la persona. Obviamente nosotros nada más nos vemos como lo que somos. Físicamente, pues sí, tenemos unas manos, tenemos piel, tenemos órganos, tenemos un cerebro, pero realmente nuestra constitución interna como esencia, bien sabemos que tenemos 7 cuerpos, el cuerpo físico es uno de ellos, pero necesitamos trabajar sobre los demás cuerpos para poder comprender que no nada más somos un plástico, que más allá de este plástico
tenemos otros cuerpos que para muchos están dormidos, para muchos están semidespiertos y para muchos otros, pues los trabajan en su completo equilibrio. Los grandes maestros que nos han antecedido y que nos han compartido el conocimiento a través de estas eras, son porque han trabajado sobre sus 7 cuerpos, ¿no? Entonces, muchos se van a preguntar, caray, pero ¿cuáles cuerpos son? Bueno, en muchas escuelas herméticas se nos han dicho que el ser humano nace con 4 cuerpos, que es el cuerpo de deseo, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo astral. Pero también tenemos un cuerpo vital, ¿sí? Tenemos un cuerpo que nos brinda la capacidad de comprender la evolución de su conciencia, que es como es el cuerpo de, ¿cómo se llama? Es el cuerpo mental. Entonces, yo pienso que reencarna solamente la persona, reencarna la esencia que solamente ha trabajado en infinidad de vidas llegar hacia la unidad de su ser. Nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma. Como ser humano tenemos un ego, ¿sí? El ego animal, pero también tenemos un ego divino. El ego animal, pues es aquel que tiene ira, que tiene odio, que tiene rencor, que tiene lujuria, que tiene placer, pero también tenemos un ego que está más allá de todas esas dicotomías existenciales, como lo clasifica el ser humano. Porque ese ego divino, como decía nuestro hermano Miguel, es ese maestro secreto que siempre está, como bien lo dice el cuento de Pinocho, como ese grillito cantor, ese Pepe Grillo que está siempre alerta con Pinocho diciéndole, es que esto no está bien, es que esto no está bien. Entonces, ese caón interno o ese maestro interno que existe dentro de nuestra conciencia es ese que nos enseña a tratar de alertarnos sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre el decir, hey, aguas, esto no está bien, es que es mejor esto, es mejor lo otro, pero siempre existe una voz interna que nos alerta sobre lo que para nosotros nos puede perjudicar a futuro. Involucra algo del karma, algo del dharma, porque si yo hago mal, pues obviamente se me va a regresar. Decía nuestro hermano Miguel, nosotros estamos aquí con el propósito de servir, y es muy cierto. El mayor amor que existe en el ser humano es el don de servir a nuestros semejantes desinteresadamente, de servir por un propósito hacia nuestra sociedad, hacia nosotros mismos, porque eso indudablemente nos va a llevar a un estado de conciencia más alto y más apegado hacia algo divino. Solamente a través del servicio es como podemos evolucionar. Decían que cuando la persona muere, existen 42 jueces, que Anubis es quien los preside, y es cuando está la balanza, ¿no? Que los miden y miden tus acciones buenas y tus acciones malas. Hay quien dice que nosotros generamos un banco cósmico donde todas tus acciones buenas se representan como monedas, como en el banco. Si tú tienes en tu banco buenas monedas, tienes cómo pagar karma. Muchas personas, cuando les sucede una situación trágica en la vida, por ejemplo, no sé,
mis hijos se murieron porque se quemaron en una escuela. Entonces, mucha gente a lo mejor empieza a hacer asociaciones civiles a favor de todo ese tipo de situaciones y empiezan a generar un beneficio y un dharma para su beneficio desinteresado. ¿Cuántas personas no ayudan a gente en situaciones precoz y en situaciones híjole, de vida y muerte, y lo hacen desinteresadamente? Están, por ejemplo, una asociación paramazónica como los Shiners, que es una institución que realmente da asesoría gratuita, da apoyo gratuito y y brinda todos los servicios necesarios a niños con quemaduras extremas, y es algo loable que se debe de decir. Y yo pienso que, para concluir, si nosotros realmente queremos evolucionar como esencia, no como persona, o sea, como esencia, no lo que estás tú viéndome, o no lo que yo toco, lo que siento, sino lo que está dentro de uno, realmente quiere evolucionar, es compartir, dar y entregar todo lo que uno pueda en su manera, poquito o mucho, darle a la gente, desinteresadamente, para poder llegar hacia la unidad que es Dios, que es nuestro ser y que es una parte de esa chispa divina de la cual desprendemos, ¿no? Es cuanto, y cedo el micrófono, mis hermanos. Estás en mute, bro. Tu micrófono, Linux. Linux, tu micrófono, no te escuchas. Lalito, ¿andas por ahí? Lalo Montaño. Sí, aquí ando, bro, aquí ando. Ah, ya. ¿Tu opinión, bro? Híjoles, de verdad a quienes no les va a gustar. ¿Por qué o qué? Ay, pues ahora yo voy a ser el Contreras en todo este rollo. Bueno, es el blanco y el negro. Te tocó ser el negro. Ahí vas, me tocó el negro. Bueno, A ver, en el tema. parto de lo último que dijo el buen Martín, de ayudar desinteresadamente. Digo, al final de cuentas, ahí noto una contradicción en el discurso que dijo ahorita, del karma y el dharma, la balanza, el juicio final, el juicio después de la vida y el equilibrio cósmico entre las acciones buenas y las acciones malas. Al final de cuentas, nada es gratis, ni en esta vida ni en la otra, y eso es una realidad científica, ¿no? O sea, nada viene de la nada, toda acción tiene una reacción, fin del asunto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto, proviene de una causa. Nada es gratis y nada se hace desinteresadamente, ahí no concuerdo un poco. ¿Por qué no se hace desinteresadamente? Porque al final de cuentas, nuestro querido hermano lo acaba de mencionar, ¿no? Uno realiza acciones para al final romper, si uno es budista, romper con el samsara, romper con las reencarnaciones y, y reencontrarse con el Ser Supremo. Si uno es de una religión judio-cristiana, pues para no caer en el infierno. Al final de cuentas, el simple hecho de que actúes con libre albedrío te impide el poder realizar una acción sin que ésta tenga consecuencias.
y por lo tanto, por el simple hecho de que cada acción tiene una consecuencia, todo lo hacemos por algo. Sea consciente o sea inconscientemente, todo lo que hacemos lo hacemos por una recompensa. Eso en el primer tema. En el segundo tema, eh, creo que no estamos viendo el, el factor del miedo del ser humano. Todas las religiones coinciden en un origen, que es, y eso ya lo mencionaron durante esta charla, todas las religiones coinciden en su origen, en el miedo a lo desconocido. Por lo tanto, también la muerte, el miedo a saber qué hay después de esta vida, el miedo a no saber, mejor dicho, rectifico, el miedo a no saber qué es lo que sigue, es lo que nos hace ser buenas personas, es lo que nos hace querer eh, continuar con la vida recta, con, con una vida estable, por así llamarlo, ¿no? Para los budistas precisamente es eso, ¿no? Para los católicos, para los de religiones judeocristianas, musulmanes y un larguísimo etcétera, el miedo a lo desconocido, el miedo al que sigue después de esta vida, es lo que nos hace creer que se puede tener una vida después de ella, es lo que nos hace creer en que sigue algo más allá. Sin embargo, pues ya lo dijo nuestro querido hermano Robert, la ciencia no ha confirmado eso. Hay una rama de la psicología, es entre psicología y medicina, pero más pegado a la psicología, que es la tanatología, que es el estudio de la vida después de la muerte. Se enfoca más en el acompañamiento Bueno, del paciente, del vivo, hacia el cómo debe de tomar la muerte de su ser querido. Para los que estén interesados, les recomiendo que lean un poquito sobre tanatología. Y bueno, y para terminar, el tema como tal yo lo cortaría en eso, ¿no? El ser humano, por, por su instinto animal, tiene miedo a lo que no conoce. Este miedo al no conocer qué sigue después de esta vida es lo que nos hace creer en que hay una recompensa después de que morimos. Cuando pues la realidad, y digo la realidad científica, es que una vez muerto, pues no conozco a alguien que se haya parado de su tumba después de muerto. Y pues lamentablemente es así, esa es mi opinión, mis queridos hermanos, eso es cuanto. Pues gracias, gracias, bro, Lalito. Sí, muy cierto, pues tenemos la tanatología que estudia esa parte del acompañamiento. Miedo hacia la muerte o hacia lo desconocido, ya nos decía nuestro querido hermano Miguelón. Pues no entendemos esa parte, no sabemos qué es, si se lo dejamos a un supremo creador o simplemente a esa parte de lo desconocido, y creer y tener fe en que puede seguir algo más, ¿no? Y en esa parte pues entra la reencarnación, en creer o querer que sigamos más adelante algo más, ¿no? ¿Qué estamos? Si ellos son los vivos o nosotros los muertos, o si nosotros los vivos y ellos los muertos. Bueno, son preguntas que surgen aquí, ¿no? Nos preguntan qué es lo que está dentro de uno, si no es lo que sentimos. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de uno? Híjole. Pues si hablamos, puede ser el alma, el espíritu, los sentimientos que después los hacemos conciencia, ¿no? Ya con las experiencias que tenemos, a lo mejor son esas partes de sentimientos que se transforman en conciencia. Y entonces el espíritu o el alma, pues es la conciencia de esa parte del entendimiento que estamos viviendo. Al menos eso sería mi respuesta, ¿no? La conciencia, el espíritu, el alma. Al final analizamos los sentimientos como tales.
los que se pueden analizar, ¿no? Porque hay sentimientos de amor o así que pues no vas a poder analizar, simplemente lo sientes. Ya no, ya a lo mejor después lo haces consciente o inconsciente, no sé. Son sentimientos que están ahí, ¿no? ¿Cuánto me cae, cuánto me amas, cuánto me quieres? Mucho, ¿y cuánto es mucho? No, espérate. ¿Qué onda? Ya entra en otra cuestión de la conciencia, de saber esa parte y cómo la vas a responder. Pero bueno, yo pienso que lo que está dentro de uno, pues es el espíritu, el alma, y el análisis de esta parte de los sentimientos, pues es la conciencia de cada quien y hacia dónde va. Eh, unas preguntas que nos hacen, ¿no? Es, si mueren jóvenes, ¿habría cumplido su meta de vida? Y si no es así, ¿tendría un seguimiento? Bueno, esa pregunta pues, está bien porque no sabemos si realmente fue su meta llegar a cumplir 5 años o llegar a cumplir 20 y dentro del parámetro de nosotros que es joven, ¿no? Porque a lo mejor 60 años puede ser joven en un ciclo de vida de miles de años, Me pero para gustaría nosotros aportar pues ya otra es cosa. viejo. Lalito. Sí, a ver. Tiene que ver un poquito con lo que ya hablaron, la parte del samsara. Ajá. Se supone que el ser humano, para los budistas, eh, a través del dolor, voy a decir algo que tal vez suene un poquito enredoso. A través del dolor busca eliminar el sufrimiento provocado por el apego tanto a cosas materiales, cosas espirituales, el apego incluso hacia sí mismo. Ajá. Cuando uno se logra, son los 8 pasos, creo que son los 8 pasos de Buda. Cuando uno logra eliminar por completo el apego, es cuando logra trascender. Esto va relacionado a la pregunta que hicieron. ¿Qué pasa si una persona no cumplió con su meta, no cumplió con a lo que venía, ¿no? A lo que venía a esta tierra, a lo que venía a este mundo, vamos a llamarlo así, a este plano, mejor dicho, a lo que venía a este plano. Si uno no, se supone que el samsara es precisamente eso, ¿no? Uno está destinado a repetirse una y otra vez hasta que entienda cuál era su finalidad, hasta que entiende el por qué está en este plano y solo así logra romper con ese ciclo y reintegrarse al origen. Esto es un hecho, esto sí tal cual es un hecho fáctico y estudiado, ¿no? Uno está destinado a repetirse una y otra vez hasta que aprende. Es un método cognitivo, es la forma en la que aprendemos. Los niños, ¿cuántas veces para aprender a andar en bicicleta, cuántas veces te tienes que caer hasta que logras entender cómo hacerlo? Esto mismo, en otro plano, en el plano espiritual, se repite, o al menos así lo dicta el budismo, ¿no? Esto se repite una y otra vez hasta que tú logras aprender a vivir y ya no necesitas reencarnar, ya no necesitas volver a vivir. Digo, lo dejo aquí como abierto al auditorio para que cada quien analice cuántas veces ha tenido que repetir una relación que dice, ay caray, es que siempre me tocan las mismas mujeres. ¿Cuántas veces le va mal a uno en el trabajo y repite una y otra vez en diferentes trabajos, pero siempre le va mal, siempre le ocurre algo? ¿Cuántas veces se pelea uno con familiares o con amigos y dice, bueno, es que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre me pasa esto una y otra vez? Hasta que llega un momento en el que uno lo entiende, no le vuelve a ocurrir. Interrumpiendo un poquito a mi hermano Eduardo. Se congeló.
Te perdimos. Se congeló, bro. Se quedó Congeló, congelado. bro, Miguel Ángel. Personas en donde el matrimonio entre la pareja está a punto de fracturarse y llega la criatura y malnace, dura X momentos y muere. Y esa pareja se reencuentra, se vuelven otra vez a entrar en armonía. ¿Por qué no pensar que la meta de ese ser que nació y duró unas horas era volver a reunir a esa pareja? Que el joven murió a los 7 años y murió de cáncer y murió, bueno, tenía una meta, vamos a pensar, una enfermedad, dejárselas de reto a los médicos. A ver, te dejo este reto, analízalo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de hacer de estudios? Entonces, realmente, desafortunadamente, no sabemos o nunca hemos entendido a qué venimos. Y nadie nos dice, es que tú viniste a esto. Caso de algunas personas que yo conozco, que mi madre, por ejemplo, a ella le decían que tenía el don de curar, pero no curar con medicina, porque nunca fue doctora, pero ella tenía el don de curar y nunca quiso, tuvo miedo, ¿sí? E inclusive, pues ya casi para morir, hizo algunas curaciones de algunas personas, como son sus hijos, y a lo mejor esa era su meta, curar. Pero cuando a veces no cumplimos con nuestra meta, también podríamos hablar del karma. Tú viniste para hacer esto. Tienes el libre albedrío para hacerlo. No lo quieres hacer, no te preocupes. Vas a regresar y hasta que lo hagas, hasta entonces vas a regresar. Son preguntas al aire que nos pueden causar bastantes dudas, bastantes incógnitas, bastantes dilemas, polémicas, de todo. ¿Realmente sabemos a qué venimos? Algo que también mencionaba muy importante y es demasiado importante lo que mencionaba Eduardo, ese apego al reloj, ese apego a que, ay, es que murió mi familiar. A ver, tienes apego a que no quieres que se muera porque tú no quieres sufrir, pero sí quieres estarlo viendo sufrir cuando él tiene cáncer, cuando él tiene esto, y entonces prefieres verlo sufrir de cáncer, verlo sufrir de una enfermedad en donde él ya no tiene calidad de vida, pero con tal de tú no sufrir, no quieres que se muera. A veces hay que quitarnos ese apego y decir, fulano de tal, hermano, padre, tío, pues ya descansa, ¿sí? O sea, yo entiendo el que está sufriendo y es preferible que yo sufra un momento, pero que tú ya dejes de estar padeciendo esa enfermedad. Ese apego es importantísimo y cuando nosotros logramos controlar ese apego, ay, que el dinero que tengo, pues mira, me lo voy a gastar y lo voy a invertir y lo voy a regalar, como dicen. El hacer una obra de caridad, algo que debe de ser, y tenemos un lema, no sé si recuerdan algunos, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, aun cuando anden juntas. Esto es, si yo voy a ayudar a una persona, no es necesario andarlo gritando a los 4 vientos, yo ayudé. Te ayudo, y mencionaba el hermano, el grupo de los Shriners, que ayudan a gente con quemaduras, los ayudan inclusive para trasladarlos a Estados Unidos, que es donde está la principal oficina central, se podría decir, con pasaportes, con hospedaje al familiar que los va a acompañar, todo eso. Pero nunca andan diciendo, mira, es que el hermano fulanito donó tanto para que tu hijo se le curara. Ese es algo, ok, como decía, nada es gratis, está bien, pero a veces nos quitamos ese apego a decir, pues yo tengo 3 millones de pesos y puedo destinar
$1,000,000, ayudar a los demás. Otra de las cosas que para mí me enseñó otro gran hermano, el que decía, necesito de dar para recibir. Y yo decía, espérate, o sea, ¿cómo dar para recibir? Sí, es que yo necesito de dar para poder decirle al cosmos, al gran arquitecto del universo, dame, porque necesito también de repartir. Y entonces ahí entra un juego entre las palabras que le dicen, es que eres convenenciero, entonces tú pides para dar, ¿no? Yo le pido al cosmos para poder dar a mis semejantes. Es a veces difícil entender esas tipo de manifestaciones y pues es donde nosotros vamos aumentando y como dice a lo mejor el hermano, nada es desinteresado. Consciente o inconscientemente estamos tratando de mejorar nuestro dharma. Y ese dharma, pues sabemos que es un beneficio, esa satisfacción. No sé si les haya tocado que antes, por ejemplo, yo ya estoy a punto de llegar a la segunda edad, perdón, no, a la tercera edad, y recuerdo que antes le tomaban fotografías a la persona cuando estaba en el féretro. Y yo recuerdo haber visto fotografías que tomaba mi difunto padre y había expresiones de ceños fruncidos, de ceños tranquilos, de guiños alegres, en donde la persona se veía como si estuviera compungida, como que algo le preocupara. Mas, sin embargo, había otras en donde había una expresión de satisfacción, de decir, ya cumplí con lo que vine a hacer, es el momento de regresar. Entonces, concluyendo, realmente es creer o no creer, pues lo dejamos más bien a cada quien, el que en su satisfacción, en su desapego, vea los beneficios de ayudar a alguien, a lo mejor por el simple hecho de decir, mira, este cuate, pues lo apoyé yo, sin decirle a los demás, sino decirnos a nosotros mismos, lo apoyé yo y mira, le ha ido bien, esto, lo otro, ya no está batallando. ¿Qué hacemos con los hijos? Es algo muy importante. ¿Qué es lo que principalmente nos preocupa a los padres? ¿Y por quién nos preocupamos más? Por el hijo más tonto. Y digo con todo respeto, por el hijo más tonto, porque decimos, y no saca un perro de una milpa y a ver cómo le va. Pero cuando nosotros tenemos hijos y esos hijos lograron hacer un capital, tener una independencia de nosotros, que ya lograron un puesto, que ya esto, nos sentimos satisfechos. Claro, como dice, no hay nada desinteresado. Es ese sentimiento de decir, ya puede estar sin mí, ya no necesita de mí, ya se sabe bastar a sí mismo, ¿sí? Otro de los defectos que tiene el ser humano es, como les decía, al más tonto, ¿sí? Los animales nos enseñan mucho. Nace el polluelo y una vez que nace, lo avientan a volar. Ya volaste, adiós, bye bye, Dios que te bendiga, ¿sí? Y nace otro polluelo y lo mismo. Y nosotros queremos siempre tener a los polluelos bajo nuestras alas. Hay que dejarlos ser, vivir, lograr su independencia, su desapego al miedo. También hay que tener un desapego al miedo. Es que si hago esto, me voy a pasar esto. Pues algo, o sea, puede pasar eso, pero también pueden pasar otras cosas. Entonces, es muy importante nosotros como padres a veces dejar que los hijos batallen para que ese mismo batallar, ese mismo sufrir, los ayude a aprender, porque el aprendizaje es sufrimiento y el educar duele y duele mucho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido? Y es que pero le puse una mega regañada a mi hijo y pues me siento mal. Pues sí, pero qué satisfacción es cuando ese hijo
No sale drogadicto, no sale ladrón, sale una persona empresaria. En algún momento, un día, uno de mis hijos me dice, ay papá, es que tú te pasabas conmigo, me llegas a poner unas cintarizas. Y le dije yo, y no me arrepiento, hijo, porque gracias a eso eres lo que eres un empresario. E interrumpe mi nuera y me dice, y le agradezco, suegro, porque tengo un marido excelente. Cuando ella me dice eso, se me olvidó el comentario de mi hijo. Y dices, esta es mi creación, esta es mi esencia, lo que yo logré transmitir, transmutar, mi trascendencia. Es cuanto. Gracias, bro. Gracias, Sobre gracias. que te preguntaban la gente del foro, la conciencia obviamente involucra tres partes. Cuando el ser humano nace, obviamente empieza a desarrollar su razón. Un niño chiquito, si mete la mano a la parrilla de la estufa, no sabe que se va a quemar porque no tiene desarrollada su razón. Entonces, el niño en su inocencia mete la mano y se quema. ¿Qué pasa? Que dice, ah, caray, si yo meto la mano de nuevo, me voy a quemar. El raciocinio en el humano es eso, diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Cuando va pasando el tiempo, empieza a desarrollar facultades a través de su inteligencia. Entonces empieza a desarrollar emociones, sentimientos, afectos y empieza a trabajar su inteligencia para su bien o para su mal. Y la amalgama de la razón y de la inteligencia pues llega a lo que es la conciencia. Entonces, eso es lo que yo podría decirle a la persona que te preguntó sobre qué es la conciencia, pues es eso, es una trilogía de lo que es razón, inteligencia más conciencia, que es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento duele, como cuando vas creciendo y te duelen los huesos, cuando sientes que te están saliendo las muelas del juicio, pues claro que te duelen, ¿no? Y aprender duele, comprender estos temas también, en cierta manera, pues son catarsis que la persona experimenta a través de cuando la gente se burla de él o de ella, diciendo que no, pues que estás loco, estás loca, es que así no es la vida, mejor enfócate en otras cosas, pero en fin. La reencarnación es algo muy, 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 es raro, porque por ejemplo, yo me pregunto entonces, ¿dónde quedan esas pruebas científicas y pruebas que están documentadas, por ejemplo, de Allan Kardec, de ese venerable hermano que documentó infinidad de relatos y de comunicaciones con gente fallecida y que obviamente pues le dio la fama mundial a través de su libro, ¿no? De los espíritus. Entonces, bueno, realmente nada más nacemos y morimos y ya. Yo sí creo firmemente en que yo después de que muera, obviamente voy a trascender. Sinceramente, yo no me considero una persona con el conocimiento como para decir que si muero hoy mismo y nazco de nuevo, pues yo no me voy a acordar de lo que fui. Yo no voy a saber quién fue Martín en su vida anterior. No, a lo mejor sí soy consciente y yo sí creo que a lo mejor nosotros vivimos yo considero que somos un teatro. Estamos en un teatro de la vida donde vivimos escenas, revivimos situaciones de vidas anteriores, por eso estamos reaprendiendo y estamos
en ese continuo movimiento, como decía Lalo, la rueda del samsara es la rueda del eterno retorno, porque retornamos. ¿Cómo dejamos de retornar? Cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, cuando empezamos a comprender que realmente existe otro conocimiento que nos puede llevar a esa fuente, como decía Lalo, el origen, el punto, el uno, o más bien dicho, el cero, como lo va a decir mi hermano Robert, es eso, el origen y el punto de la existencia humana es el retornar a esa fuente, a ese origen o a ese principio del cual nacimos. Y en todas las religiones, llámese cristiana, católica, budista, musulmana, etcétera, siempre nos llevan a un punto de partida, a esa fuente primigenia de donde nacimos. Sí, existen arquetipos, existen demiurgos. Para lo que no entiendan el demiurgo y arquetipo, bueno, existe una fuente y de esa fuente nacieron, digamos que, pues chispas, y de esas chispas pues se empezó a generar toda una cosmología de dioses, semidioses y etcétera, ¿no? Pero el fundamento principal como seres humanos es tratar de discernir y comprender que el punto neural de nuestra existencia es llegar hacia esa fuente divina de donde nacemos. En el catolicismo dicen, el ser humano está llamado hacia su unidad y la unidad es Dios, y es correcto, pero para muchos Dios no representa el papá de Jesús o el creador. Para muchos Dios es la inteligencia suprema. Para muchos Dios puede representar la causa primera de donde nació todo. Por ejemplo, en ciencia podrían decir, en física, bueno, es que del caos, de la nada nació el caos, ¿sí me entiendes? Entonces a lo mejor esa idea es pues el caos, ¿sí? Y de ese caos pues yo tengo ese llamado hacia esa situación. Pero sí es interesante tener dos puntos bien definidos. Reencarnar no es lo mismo que retornar. Todos los seres humanos regresamos a este mundo a tratar de comprender y aprender de las situaciones que hemos vivido durante nuestra vida, sea corta, sea larga, etcétera, ¿no? Dice nuestro hermano Miguelón, sí, ¿qué pasa con esos niños que nacen y a los 2, 3 días mueren? Pues bueno, el aprendizaje a lo mejor no era para él, sino era para un propósito hacia sus papás, hacia la familia. ¿Sí? Hay quien dice que, por ejemplo, la gente que se suicida son teorías que al fin y al cabo no tienen un fundamento ni un sustento científico, ni mucho menos, y simplemente queda en pláticas. Pero dicen que las personas que se suicidan, al volver a regresar a este mundo, mueren de una manera arrebatada, ¿sí? A lo mejor no, pues lo asaltaron y lo mataron, pum, pero al fin y al cabo son teorías que no tienen ningún fundamento ni mucho menos. Pero yo me quedo con que las personas que están escuchando la estación se queden con esa idea de que deben de dudar, pero también deben de cuestionar y realmente nada más nacemos y morimos y ya. ¿Por qué no cuestionarse el qué hay más allá? Y yo les invito a que analicen el libro de Allan Kardec sobre el libro de los espíritus y puedan tener la apertura de investigar y indagar que realmente la gente que se nos ha adelantado y que han tomado el tren antes que nosotros,
realmente están en otro plano de conciencia en donde lo único que nos diferencia es ese hilo de plata que tenemos. Recordemos que cuando el ser humano empieza a nacer, pues se alimenta del cordón umbilical de la mamá. Ese cordón umbilical, pues obviamente nos empieza a nutrir y nos empieza a formar nuestra constitución humana, ¿no? Nuestros órganos, todo. Y en el ocultismo se dice que nosotros tenemos un cordón de plata. Y ese cordón de plata digamos que tanto vivo o muerto, ¿no? Dicen que cuando la persona fallece llega un ángel, que es un ángel de la muerte, y le corta el hilo de plata y en automático deja de existir físicamente, ¿no? Pero es interesante que lo analicen desde esa perspectiva y se den la oportunidad de comprender que nuestros fallecidos, al momento de que fallecen, a lo mejor están en otro plano donde nos están viendo, donde nos tratan de decir, hey, aquí estamos, no llores por mí, yo voy a seguir evolucionando a través de mi conciencia, a través de esferas planetarias que nosotros tenemos que vivir para poder llegar hacia esa fuente primigenia, hacia esa unidad del ser, ¿no? Es cuanto, queridos hermanos, cedo el micrófono. Muy bien, bro. Pues ya nos despedimos. Me da gusto saludarlos. Anuncios tu pulque, bro. Estoy tomando aguamiel. Ah, bueno. Estoy tomando aguamiel. Entren a la página de Pulques Nitalejuma. Ay, perdón. Es de Facebook. Aquí está. Obviamente, pues nada más distribuyo aquí en Cuerámaro, Guanajuato. Pero ahí, si me pueden regalar un like, se los agradeceré muchísimo. Pues yo me dedico a vender aguamiel, pulque y curados. Aparte, pues también tengo mi otro trabajo y estamos en proceso de otro proyecto con mi querido hermano Robert. Pero muchísimas gracias, hermano Linux, por el espacio y por darme la oportunidad de aprender y de conocer más las diversas opiniones de mis hermanos, que todas son totalmente comprensibles, aceptadas, y pues son diferentes puntos de vista que eso es lo bonito de esto, que es compartir el conocimiento a través de las diferentes ideas de cada quien. Es cuanto y buenas noches, mis hermanos. Gracias, bro. Bueno, Miguelón, pues yo también. Hermano, Yo también, promocionate. No, bueno, yo que me promociono. Yo soy el humilde cancionero, dijo aquel. Pero sí me interesó, y a mi esposa y a mí, porque somos amantes de la cultura del Tlachicotón de Ometulco, mejor conocida como el pulque, y hemos andado buscando aquí en San Francisco, en varios lugares, nos gusta. Mi madre era de lo que es la parte de Hidalgo, Puebla, donde hay un pulque pues muy sabroso. Yo no digo que el pulque del hermano no esté sabroso, pero sí, si puede enviarme datos o que nos hagas favor de puentear esta situación, mi hermano Linux, para ir a visitarlo. Me decía que él estaba ¿en dónde? En Cuerámaro, Guanajuato. Cuerámaro. De León a Cuerámaro no hay más que 60 kilómetros. ¿Es correcto? Entonces, pues, para ir a degustar un buen pulque, recuerden que los aztecas utilizaban el pulque, que era la bebida embriagante, y solamente lo utilizaban los sacerdotes y los reyes con la finalidad de acercarse al cosmos, acercarse a ese cosmos espiritual y ver las reencarnaciones, porque también en la cultura azteca hablamos de una reencarnación. Y pues yo conmino a la gente para que se cuestione. No lo que dijimos es verdad. Mejor que ellos mismos tengan su propia verdad. Analicen
observen la vida de los demás, observen la propia. ¿Por qué me recuerdo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué se me da? Yo recuerdo que cuando inicié dentro de una fraternidad, estamos hablando precisamente el día de ayer, cumplí 30 años, 23 de febrero de 1991. Ingreso a una fraternidad en donde mi padre ya existía y cayó en mis manos un libro que yo no sabía que era de él, pero todas las abreviaturas, simbologías, se me daba las abreviaturas interpretarlas fácilmente y yo no me explicaba por qué. Una vez que ingreso a la fraternidad, pues se me empieza a hablar de lo que es la reencarnación y empiezo a dudar, digo, chis, entonces, ¿quiere decir que por eso a mí se me da fácil la interpretación de este tipo de símbolos? Algunos símbolos egipcios no son muy conocidos, son muy comunes en varias culturas. Hay varias lugares típicos con monumentos típicos, la forma, la estructura, en donde pues hoy nací en lo que es nuestra bonita República Mexicana, pero quién sabe si hace 20 años nací en la madre patria, hace, no sé, 2 siglos nací en algún lugar y se me da muy fácil un idioma. La cuestión es que nada más necesito de recordarlo poquito porque yo ya lo hablaba, pero no lo recordaba. Entonces, dejo al auditorio que analice el por qué algunas cosas se nos dan con determinada facilidad sin que nosotros la hayamos conocido antes. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Cómo es que me llegó ese conocimiento? Es cuanto y yo me despido. Voy a pasar a hacer lo pertinente, a tener una muerte simulada, como les decía, como es el sueño, para comenzar una reencarnación el día de mañana. Una reencarnación en donde tengo que aprender algo nuevo. Es cuanto. Saludos. Gracias, querido hermano Miguelón. Hasta luego. Descansa. Lalito. Nada más por último. Sí. Para aquellas personas que estén interesadas en ver la manera de cómo recordar vidas pasadas, existe una técnica Rosacruz donde usas un espejo. Para eso debes de tener un cuarto destinado para ese propósito, y es poner un espejo con una veladora y verte a través del espejo y meditar, pensando en que le pides tú permiso a tu ser de que te permita recordar. Y a través de la vigilia del sueño, obviamente tú tienes que tener una libreta abajo de tu almohada, para que a través de esos sueños también que tú vas a estar experimentando, empieces a notar esos procesos, y va a llegar un momento en que, según la técnica, dice que estando tú en el espejo de frente, empiezas a ver tus vidas anteriores, pero para eso tienes que verte tú. Hoy, Martín, yo estoy hoy, 24 de febrero del 2021, aquí. ¿Y qué hice ayer? ¿Y qué hice hace 5 días? Hace 1 año, 2 años, 3 años, cuando tenía 10, cuando tenía 8 años, cuando nací, y hacer una recapitulación a la inversa de lo que soy ahorita hasta el momento de mi concepción de nacimiento. Y es una técnica que dicen que te puede llegar a funcionar para poder recordar vidas pasadas. Es cuanto, mis hermanos, y también me despido. Buenas noches. Gracias, querido hermano Martín. Saludos. Lalito, tu conclusión, Lalo. Bueno, a mí me gustaría... ahorita concluyo porque pasa el del panadero.
Tráeme un pan, ¿no? Se antoja. Bueno, mientras, aquí está la página de nuestro querido bro Martín, por si la quieren checar. Oh, muchas gracias, bro. Es importante que es una Exacto. página que trae datos muy interesantes acerca de lo que es nutritivo del pulque, datos históricos, en fin, por favor, chequenla, véanla. Yo creo que es una gran página para todos, no nomás para los que sean amantes o no del pulque. Y si no quieren algo de alcohol, pues está el aguamiel, pero está muy bien documentada, muchos datos muy, muy padres. Bueno, para que la tengan ahí en su consideración. Muchas gracias, hermano Robert, por la consideración. Nada, bro, nada, mis No, respetos. Ok, a ti, bro, ya ya me sabes. permitieron ¿Listo, hablar. bro, Lalo? Dale, El dale. pan, el pan. Me gustaría concluir con algo. Los que son católicos normalmente agarran su Biblia cuando tienen una duda, algún problema, algo que buscar, agarran la Biblia, escogen cualquier página al azar y les da la respuesta. Bueno, en mi caso, pues yo agarré el Bhagavad Gita y casualmente, por accidente, encontré un tema muy relacionado a esto que estamos hablando, que es sobre la reencarnación. Para aquel que quiera consultar exactamente lo que les voy a leer ahorita, es en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el texto número 43. Dice lo siguiente, habla sobre el yoga. El yoga para los hinduistas no es sentarse a meditar y hacer ejercicios. El yoga significa la trascendencia. Un yogi es un trascendentalista, es aquel que ya pudo romper con el samsara o que está en ese proceso. Para eso es la meditación. Partiendo pues con esto nada más para que tengan un contexto de qué va el texto, ¿no? Dice lo siguiente: oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, Bharata, el rey Bharata, revive de nuevo la conciencia divina de su interior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. ¿Qué significa este texto? Habla Arjuna, perdón, Krishna le platica a Arjuna sobre una anécdota del rey Bharata y cómo se convierte del rey Bharata, se convierte en Yada Bharata. ¿Qué ocurre con este rey? El rey reencarna en 3 ocasiones y en su tercera ocasión se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué otra vez vuelvo a reencarnar? Krishna le responde, en tu vida anterior naciste bajo la guía de un buen Brahma. Ahora te toca fuiste rey, ahora te toca ser un Yada, es decir, una casta menor. Tienes que aprender de ello. Por la gracia del Señor, es decir, por la gracia de Krishna, el yogi, el trascendentalista, revive repetidas oportunidades de lograr la perfección completa en el cultivo de conciencia de Krishna. ¿Qué quiere decir esto? Krishna para los hinduistas es la deidad máxima, ya que tuvo que reencarnar infinidad de veces hasta lograr tener distintos avatares. Veámoslo, para los que no conocen mucho esta religión, veámoslo como Dios. De hecho, Krishna lo manejan como el Gadu de la masonería, como Dios, como con el nombre que ustedes le quieran poner. A lo que voy es a lo siguiente. Por la gracia del Señor, te permite reencarnar una y otra vez, revivir repetidas oportunidades para que corrijas todo lo que has hecho y logres la perfección completa. ¿Para qué? Para que te encuentres en gracia del Señor.
que es lo que yo les comentaba. Uno repite, repite, repite una y otra vez las mismas cosas hasta que logra aprender. Y les repito, esto es un texto que no me lo estoy inventando, está en el Bhagavad Gita. El capítulo es el 6, es el sexto libro, habla sobre el yoga, y el texto es el número 43, cualquiera que guste lo puede consultar. Está precisamente en el Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es cuanto, mis queridos hermanos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto al texto. No, creo que todo muy bien, bro. Hay que buscar ese libro y consultarlo, a ver qué, y leerlo, ¿no? Para ver qué sucede. Listo. Gracias, bro Lalito, por tu unión a este grupo y esta plática amena. Profe Robert, Pues no, gracias a todos los que contribuyeron, la verdad es que hacen un programa, sus experiencias y sus opiniones y conocimiento, pues es lo importante, ¿no? Que se vea todo reflejado no con una o dos opiniones nada más, sino con gente que ha tenido experiencia directa o que conoce del tema en sus varias versiones. Yo nada más agradecerles a ellos y agradecerte a ti, Linux, por el tiempo y el espacio. no, gracias a ti, profe, por apoyarme en esta ocasión otra vez, más porque tuve Cuando un percance gustes. ahí, pero ahorita vamos a ver cómo se arregla. Y gracias por estar todos ustedes, ¿no? Y a la audiencia, les recuerdo, tenemos nuestros demás programas. En esta ocasión, el trío monstruoso el sábado, historias de la secundaria, creo, Está, a las está 8 bueno. p.m. No se lo pierdan. Ya ven cómo son de irreverentes esos tres chavos. Y va a estar el invitado, Lestat. Y el viernes tenemos una entrevista con un grupo de metalcore de la Ciudad de México a las 9 p.m. Se llama Codex. Es una banda. Mañana el consultorio del tío Eddie con el tema el perdón. Yo creo que me le voy a unir para ver ese tema del perdón, que creo que tiene que ver algo con la reencarnación, ¿no? Interesante. Y pues gracias a todos, sigan la página, cómprenle y consúmanle pulque a Igual, nuestro querido hermano Martín. Sí, dime, bro. igual si gustan me les uno el día de mañana. Tengo también por ahí unos puntos encontrados con respecto al perdón. Excelente, excelente. Va, ya vemos qué onda, a ver si Eddie nos manda el link y nos unimos, va. Ya se los mando a ustedes y ya quien nos gusta acompañar. Muchas gracias y saludos, descansen. Buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. Terminamos 3, 2, 1.